Bueno, bienvenidos a todos. Un día más de formación y para recibir hoy de parte del Padre Carlos Julio, que nos va a compartir sobre el mensaje de Cuaresma escrito por el Papa Francisco. Entonces lo dejamos con el Padre. Bienvenido, Padre. Hola, hola, buenas noches. Espero que estén bien después de esta jornada que hemos tenido el día de hoy, al menos aquí en esta tierra colombiana de trabajo, de estudio, de pastoral, bueno, etcétera. Les invito para que hagamos una oración. Quiero tomar el himno de vísperas de este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has dispuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, canten con alegría, el nombre de Dios es grande y su caridad es infinita. Que alabe al Señor la tierra, que canten sus maravillas. Qué grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica. Amén. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por esta oportunidad que nos das de encontrarnos. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para que aquello que tú dispones en santidad para cada uno de nosotros podamos asumirlo y vivirlo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos, yo quiero que, que le trabajemos un poquito a este tiempo maravilloso que Dios nos regala. Y quiero empezar por ahí. Es un tiempo y es un tiempo litúrgico, ¿comprendido? Y cuando hablamos de tiempo, vamos a hacer un reconocimiento en nosotros mismos y es que somos seres temporales, ¿comprendido? Y el tiempo, entonces, si somos temporales, ¿qué se convierte el tiempo para nosotros? Reconociendo nuestra temporalidad. En Ya una dijeron eso. necesidad, siento yo. Todos Brava. queremos tener Una- tiempo. Vale. Miren, esto es lo primero que que quiero que tomen conciencia. Y el miércoles de ceniza lo predicaba y lamentablemente la semana que pasó lo viví en carne propia muy duro con las experiencias que he estado viviendo últimamente aquí en Colombia. Mire, el tiempo es una oportunidad. Entonces, no esperen a la cuaresma del 2025 para vivirla como es. Si Dios le está permitiendo vivir esta cuaresma, es un tiempo de gracia que tenemos que aprovechar. El miércoles de ceniza, con la tantísima gente que viene a esta parroquia, porque esta parroquia es muy grande y es una de las más tradicionales de mi ciudad, entonces viene muchísima gente. Entonces yo le decía a la gente que este tiempo es un tiempo de gracia que debemos aprovechar. Y miren que les dije, tal vez muchos iniciaremos el miércoles de ceniza, pero no llegaremos a la Pascua. Y efectivamente eso se ha sucedido. La semana pasada uno de mis mejores amigos de mi colegio, cuando era joven, hermano de un sacerdote, teniendo 43 años, le dio un infarto fulminante y se fue, dejando a su esposa y sus hijos. Y eso me ha hecho pensar mucho más que definitivamente el tiempo que Dios nos regala es una oportunidad que debemos aprovechar. No por temor, no por miedo, sino saber que es un valor único y tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Comprendido? Entonces, pues es una oportunidad que Dios mismo nos está dando y lo primero que tenemos que convencernos es que no vamos a esperar mañana para aprovechar al máximo este tiempo de Cuaresma. Bien. El Santo Padre, en el mensaje de la Cuaresma de este año 2024, ha querido hablar que la Cuaresma es un camino en el desierto que nos lleva, ¿algunos saben a dónde nos lleva el camino de Cuaresma? Que dice el Papa más o menos, es una palabra muy linda que caracteriza al hombre nuevo, a la libertad. Ese es el mensaje del Santo Padre. Si no lo han leído, se los voy a recomendar. Son solamente 3 páginas que el Santo Padre nos ha propuesto
y que les invito para que lo lean porque realmente es muy claro y también es muy pastoral de cómo podemos nosotros vivir precisamente el tiempo de Cuaresma. Entonces, bueno, todo empieza desde el miércoles de ceniza y la ceniza tiene dos significados que es importante aceptar, como que asumir también en nuestra fe. Uno, que este tiempo es un llamado a la conversión. ¿Qué es conversión en biología o en matemática? No en religión, en biología o en matemática. Pasar de un estado a otro. Bravo. ¿Qué más es conversión? En una ciencia no religiosa. Transformarse. Brava, esa es la palabra. Ojo porque no es cambio. Si yo le digo a usted, cambie su mujer, ¿qué me entienden? Que la cambio por otra. Bravo, estoy hablando de otra. Por eso es que en Cuaresma no podemos hablar de cambio. Si usted ha sido medio loquito de decir es tiempo de cambiar, o van a escuchar a curas, los van a escuchar. Es tiempo de cambiar, no, están loquitos, no, no es tiempo de cambio, es tiempo de transformación. Porque yo cambio cuando ya hay algo que no me sirve. Y la palabra de cambio tiene que ver mucho con lo materialista, con lo utilitarista, y no está bien. Y por eso es que el domingo pasado fue el domingo no, ayer, el domingo de la Transfiguración. brava, Liliana, de la transfiguración. Por lo tanto, es tiempo de transformación. ¿Comprendido? No es tiempo de cambio porque lo que el Señor no quiere es que yo sea otro, sino que yo acepte quién soy y en ese ser que yo soy, deje que Él realmente transforme en mí lo que necesito transformar a través de su gracia. Él no quiere que sea otro yo, Carlos. Él no quiere que pase a ser otro Carlos, no. Es este Carlos mismo, con su pasado, con su presente y con la oportunidad que Dios me da de vivir su amor en este tiempo de Cuaresma. Y por eso es conversión. Conviértete, conviértete. Y la conversión tiene que ver específicamente con transformación. A eso es el llamado principal en ese tiempo de Cuaresma. Y dos, reconociendo lo que les decía en el inicio, nuestra naturaleza humana que es limitada. Todo tiene un límite y la vida misma tiene un límite. ¿Comprendido? Entonces, es para que nos demos cuenta cómo en nuestra condición humana podemos sentirnos muchas veces muy poderosos, pero la muerte nos hace experimentar lo limitados y lo débiles que somos. Y por eso es aceptar nuestra condición y también eso el miércoles de ceniza. Recuerda que polvo eres y que en polvo te convertirás. ¿Comprendido hasta ahí? Si van surgiendo preguntas, dudas, etcétera, voy respondiendo. Si este es un tiempo de transformación, no solamente depende de mi voluntad humana, de que yo quiera transformar mi vida. No está solamente el aspecto volitivo, lo que yo quiero, mi voluntad, sino también lo que Dios quiere de mí. He ahí porque este tiempo es un tiempo para vivir en gracia de Dios. Aquello que yo siento que no soy capaz de transformar en mi vida, tengo que confiarlo en Dios para que sea Él quien transforme mi vida. No solamente es mi fuerza de voluntad para transformarme, sino la confianza puesta en Dios para dejar que Él transforme mi vida. ¿Recuerdan la primera lectura del día de ayer? ¿Alguno lo recuerda? ¿La historia de quién era? Abraham, Anaí, por favor. Abraham. con Isaac. Abraham. Mire cómo Dios fue transformando la fe de Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le hizo la promesa que le iba a dar un hijo después de haberlo estado sirviendo siempre con su esposa? 70. 75. La promesa está dada a los 75 años de Abraham. Ustedes sí saben cuántos años pasan para el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo de ese hijo que iban a nacer de él y de Sara. ¿Cuántos años pasaron al cumplimiento de la promesa? Son 25, o sea que ¿cuántos Ay, años tenía Abraham? 100. 100 años tenía Abraham cuando su esposa Sara quedó en embarazo y Sara más o menos tenía 90. ¿Comprendido? Dios es atemporal.
por eso es que Él puede actuar con su omnipotencia fuera de la temporalidad a la cual nosotros estamos sujetos. Pero entonces yo le voy a decir, a ver, mire por qué Abraham es el padre de la fe. Porque el Señor a los 75 le promete que iba a ser padre. 76, nada. 77, nada. 78, nada. 79, nada. 80, nada. Solo hasta los 100. Pasaron 25 años. ¿Comprenden por qué Él es el padre de la fe? Porque es una fe que constantemente viene probada en la dificultad humana, en la frustración, en el miedo, en el temor. Pero al final, su fe maduró. Y miren lo extraordinario. Yo creo que si en algo nosotros tenemos que dejar que Dios transforme, es nuestra fe. Ya no podemos tener la fe de los niños que responden el porque sí, ¿cierto? ¿Por qué estás preparándote en esta cuaresma y por qué estás haciendo ayuno? No porque sí, porque la iglesia me enseña, no. Por eso tenemos que ir a procesos de maduración también en nuestra fe y es muy importante. Pero qué tremendo, qué tremenda es la vida y la vida en Dios, porque cuando nace Isaac, el Señor para probar la fe de Abraham le dice, entrégame a tu hijo. ¿Dudó Abraham en entregar su hijo único? No, confió. Y mire lo bello de esa confianza tan extraordinaria de Abraham en Dios. Yo sé que me amas y porque me amas, todo lo dispones en bien para mí. A tal punto llega la confianza. ¿Ven? Es extraordinario el ejemplo que nos dan, pero miren, tomo esa lectura apenas de ayer para que se den cuenta cómo este tiempo es un tiempo de transformación, ¿sí? Bueno, y cuando vamos a transformarnos y cuando entramos en proceso de maduración, quiere decir que es un proceso que va en aumento, en más. Convertirnos no es experiencia de menos. No, es experiencia siempre de más en la gracia de Dios, ¿comprendido? Y por eso es que este tiempo es un tiempo de transformación en las relaciones. Aquí voy con esto y espero que lo entiendan. No sé si lo han escuchado en alguna otra propuesta, pero yo quiero hacerles esta propuesta desde lo que he podido orar y también acompañar este tiempo de cuaresma, mi gente. Miren, este es un tiempo de transformación para mejorar en aspectos esenciales de nuestra vida. Y para ello, el Señor bien nos propone las tres prácticas cuaresmales. Quiero que tengan muy en cuenta el Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1 y siguientes. Ahí vamos a encontrar las tres prácticas cuaresmales esenciales en la vivencia para cualquier cristiano católico. Y esenciales quiero decir que si usted no vive esas prácticas, pues no realmente no va a cumplir con la vivencia de la cuaresma que nos va a preparar para la Pascua. ¿Alguno recuerda una de esas tres prácticas cuaresmales? El ayuno. ¿Cuál? Fernando, el ayuno. ¿Saben el ayuno? ¿Cuál es la relación que nos va a ayudar y que va a mejorar en nuestra existencia? Se van a dar cuenta que las tres prácticas cuaresmales es para mejorar la relación, una relación. Y el ayuno es para mejorar la relación conmigo mismo. El ayuno es una práctica espiritual muy antigua del pueblo judío. Y esa práctica es para generar rigurosidad en mi voluntad ante aquello que está mal. Repito, para hacerme fuerte y riguroso ante aquellas prácticas que yo sé que están mal y tengo que ser fuerte para no seguir practicando. Por eso es que el ayuno agradable al Señor es aquel que nos cuesta. No es simplemente lo, el no comer carne por no comer. Realmente eso no sirve para nada. Y yo le decía aquí a la gente adulta de la parroquia y también en la universidad, yo les decía, miren, de nada les va a servir abstenerse de comer carne
los días viernes y miércoles de ceniza, si usted, por ejemplo, en las tardes se reúne con sus amigas y se va a poner a criticar y a juzgar, les digo yo aquí a echar caldo de lengua, sopa de lengua con sus amigas, de nada va a servir ese ayuno, de verdad. O sea, el ayuno siempre tiene que ir a mejorar los aspectos de mi vida donde tengo que generar autocontrol en las cosas que están mal. Miren, ahora que estoy de lleno trabajando en salud mental con la universidad, una de las universidades más grandes de mi región y del país, y trabajando con la universidad me doy cuenta, por ejemplo, que de los riesgos más tremendos en salud mental es por la falta de capacidad de autodominio que debe tener una persona ante los riesgos que yo sé que me afectan, pero no dejo de hacerlo. Por ejemplo, por ejemplo, este aparato. Este aparato tiene trastornado el sueño de la gente. Este aparato está generando terriblemente trastornos del ánimo en nuestros niños y niñas. Por eso es increíble encontrar niños de 8 años, 10 años, que pasan por situaciones de ansiedad porque le quitan este aparato. Tienden a la agresividad, no son capaces de ejercer autocontrol, no tienen capacidad de interacción con otros niños porque se enseñaron a este aparato. Y si usted le quita a su hijo, a su hija este aparato, les va a generar de tal manera ansiedad que tienden a ser agresivos. Golpean, gritan, tumban, etcétera. Pero eso no es tan preocupante con los niños. También lo es en los adultos. Imagínense que, bueno, espero que sea solo en Colombia, pero ahora que estamos trabajando con la gobernación, quiere decir con todo el estado al que pertenecemos en esta región y también con la ciudad de Villavicencio, nos damos cuenta de cómo las violencias sexuales han aumentado, quiere decir, los abusos y los accesos carnales violentos han aumentado en las grandes ciudades de Colombia. Y cuando empezamos a hacer investigaciones, está este aparato como uno de los causantes, porque es impresionante el sexting y el consumo que se está haciendo de pornografía a través de este aparato. Entonces, aquí viene algo muy importante, por ejemplo. Si usted sabe que este aparato está afectando su vida mental, su vida espiritual, es importante generar autocontrol y regularme con él. Ese es un ayuno agradable al Señor. Si lo primero que usted hace al despertarse es ver el celular y lo último que va a hacer es ver el celular, quiere decir que estamos mal, que hay algo que no está bien. Y tenemos que aprender, sobre todo nosotros adultos, a dar uso responsable de esos aparatos. Y por eso lo he aconsejado, aún en el ambiente universitario, les decía, bueno, un muy buen ayuno, que yo sea capaz de permanecer horas durante el día sin estar utilizando este aparato. Es un buen ayuno. Eso también nos lo enseña Encuentros. Antes quitábamos solo relojes, pero ahora hay que quitar celulares y sabemos que no nos deja vivir el encuentro con Dios, esos aparatos. Entonces, miren, todo lo que tiene que ver con el ayuno es para generar en mí la fuerza que me detiene ante aquello que está mal. Y ahí está el autocontrol. Por ejemplo, si usted se siente que es una persona compulsiva con el alimento, que usted no puede llegar a casa porque como sea tiene que comer lo que sea. Y si usted ve que tiene problemas de gula, del pecado de la gula, pues a usted sí le va a servir el decir, me voy a hacer ayuno de la cena durante todas estas noches, durante este tiempo de Cuaresma. Pero si la persona se autoobserva y dice, no, yo con eso no soy capaz. Que se pasen las 6 de la tarde, ya vi caras por ahí, ya vi rostros, que se pasen las 6 de la tarde y yo no comer nada de eso, no, yo le ofrezco al Señor lo que quiera, estar de rodillas 2 horas si quiera, pero dejar de comer después de las 6 de la tarde,
No, eso no soy capaz. Pues donde más cuesta es donde más vale. Es mayor el valor. Son sacrificios que me van a ayudar en la relación conmigo mismo y a generar autocontrol. De eso se trata el ayuno que a Dios le agrada, para mejorar la relación conmigo mismo. ¿Comprendidos? Según el derecho canónico, ¿quién debe hacer ayuno? Mayores de 18 años. Los menores de edad no les está permitido. Hasta los 60 años. Cuando se trata del ayuno que tiene que ver con comida, ¿comprendido? Con comida, ¿sí? De no tomar alimentos o de simplemente, hay quienes son muy rigurosos en estas prácticas de ayuno, ¿cierto? Pero recuerden que en eso también, pues hay críticas que tiene Jesús de Nazaret, cuando él es criticado con sus discípulos porque sus discípulos no ayunan. ¿Cierto? Porque es que las prácticas antes eran normas muy rigurosas y el que no lo hiciera estaba cometiendo un gravísimo pecado. En nosotros, en nosotros no, si usted no ayuna, usted no está cometiendo ningún pecado y no se tiene por confesar porque no ayune en Cuaresma, ¿me entienden? No, no debe confesarlo, pero en cambio sí debe confesar la compulsividad que ha tenido para con el uso del celular o la compulsividad que tiene con el alimento y al permitirse la gula, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí tenemos que pasar. Estamos dejando reducir el léxico de la lengua española a la vulgaridad y a la grosería. ¿Han escuchado? Perdón que lo voy a utilizar, pero es una palabra muy utilizada en Colombia y es marica. Marica, ¿cómo estás? Marica, no, bien, marica, no, sí, bien, ¿hiciste la tarea, marica? No, no, marica. Y se nos ha permeado en el ambiente religioso. Marica, ¿vamos a ir a misa? No, marica, yo no quiero ir a misa. Ah, entonces, ¿sí me entienden? Y yo les he dicho a la gente que en nuestra comunicación verbal y oral tenemos que también aprender a exterminar, a quitar muchas palabras que se han permeado en nuestra manera de vivir cotidianamente y que en las relaciones de familia están haciendo mucho daño. Porque entonces eso hace que ya hoy en día nuestros jóvenes y niños, pero también adultos, se permitan a la falta de respeto dentro de los ambientes de familia. Entonces, un muy buen ayuno que se puede hacer en casa es el de las malas palabras. Y pues los adultos tienen que empezar por el ejemplo, ¿cierto? Un buen ayuno es el del control de las emociones. Si usted se caracteriza porque en casa es la persona malgeniada, el autocontrol de su emoción negativa, del mal genio y de la rabia, es un muy buen ayuno que uno puede ofrecer al Señor. Y si quieren, echen codo por ahí y digan, escuchen al Padre. Porque sí que es muy importante y nos favorece mucho el ambiente de casa. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero por ejemplo, en la región de donde es Shakira, Barranquilla, Cartagena, la costa atlántica y la costa pacífica, la gente no puede vivir si no tiene música a alto volumen en sus casas. Entonces yo también le decía a la gente que un muy buen ayuno es dejar tanto ruido que mantenemos en casa y hacer que en casa se mantenga algo de silencio, que no siempre esté el televisor encendido, el radio encendido, la música encendida, porque hay gente que si medio escucha algo de silencio siente que no van a poder, entonces siempre tiene que haber algo de ruido, aunque no se esté escuchando nada, y eso también podría ser un muy buen ayuno agradable al Señor. Generar ambientes que favorezcan también el silencio es una muy buena elección. Muy bien. Segunda práctica cuaresmal La caridad, y la caridad en el Evangelio de Mateo la habla como, ¿cuál es el sinónimo de caridad en el Limosna, Evangelio de Mateo? limosna. La limosna. Vale, esto es esencial. Las tres son esenciales. La limosna es esencial. Y precisamente como Liliana nos lo estaba compartiendo, si yo le voy a decir a mi hijo, mira hijo, los viernes vas a hacer ayuno. Lo que siempre te llevas de merienda, lo vamos a compartir. No vas a tener las tres cosas que te llevas en la merienda, vas a tener una solamente de ellas
pero las otras dos las vamos a compartir con niños que necesitan, que están pasando en necesidad. Nosotros generalmente dejamos las obras de caridad y la limosna para el tiempo de Navidad y se nos olvida un poquito de este tiempo de Cuaresma que es esencial. Entonces, pero yo no quiero que materialicen la limosna. Yo les hago una pregunta. ¿Jesús hizo limosna? No, ¿Cuál es el tipo de limosna que nos enseñó Jesús a hacer, según su ejemplo? sanar a los ¿Sanar enfermos a los enfermos? ¿Qué más limosnas hace Jesús de Nazaret? cuando hizo la multiplicación de los panes. Bueno, ahora, Servir. ok. ¿Cuándo Jesús utilizó dinero para hacer limosna? Nunca utilizó dinero para hacer limosna. Nunca utilizó dinero para hacer caridad. Así que no me reduzcan la limosna y la caridad al dinero y aprendamos de Jesús de Nazaret. Es que dentro de la práctica cuaresmal, no hablar de caritas. La palabra no la vas a encontrar en el Evangelio de Cáritas, porque caritas significa amor, ¿cierto? Y por lo tanto es vivir el amor con el otro, ¿cierto? Y en la vivencia del amor, pues yo estoy llamado a vivir ese amor siempre con el otro, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija. Cuando hablamos de limosna como tal, es ver la necesidad que tienen otros y cómo esa necesidad que tienen otros, yo puedo en cierta manera ayudar a satisfacer en esa necesidad. ¿Sí me entiende? O sea, el amor, la la caritas implica siempre la entrega y la donación, ¿cierto? Pero aun cuando yo no necesito. O sea, por eso les digo, a ver, la caridad la puedes practicar con un rico, con una persona rica. Los ricos también se enferman, también se mueren, también se deprimen, también se entristecen. Claro que sí, ¿ves? Pero en un mundo como el de hoy, y sobre todo en nuestros países y realidades latinoamericanas, hay un mundo de diferencias en necesidades que si no se satisfacen, corren riesgo y peligro por muerte, la vida de muchas personas. Es ahí donde el Señor nos invita a visualizar la necesidad. La necesidad, como se los digo, no solamente material. O sea, me acordé de la visita que hicimos al ancianato allá en Tegucigalpa. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Que fuimos a bailar con esos abuelos y compartimos. Es una experiencia bellísima. O sea, pónganse ustedes de acuerdo y váyanse a bailar con los abuelos, por ejemplo, a romper un poquito las rutinas que se tienen con ellos y poder ser causa de alegría. Eso es precisamente dar de mi tiempo también, dar de mí mismo, y a eso es lo que nos invita el Señor. Pero ojo, porque aquí hay algo muy importante que yo quiero que en las prácticas de cuaresmales lo tengan en cuenta, y es que no sepa tu mano derecha, tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ¿cierto? Hay quienes se ufanan en un mundo de tanto narcisismo como el que vivimos hoy. Mucha gente hace el bien con la intención de recibir aplausos y reconocimientos, ¿cierto? De recibir los premios Nobel. Entonces, al cristiano no le tiene que interesar eso. Al cristiano le interesa hacer el bien y a través del bien que puede hacer, transformar el mundo de esa persona, al menos por un instante. Para eso es la caridad, para eso es la limosna. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Miren, les voy a decir algo que también lo digo en los retiros espirituales de Cuaresma. De nada a usted le sirve dar el pan que tiene y compartirlo con otro si ese pan que usted tiene no lo agradece. Hay gente muy desagradecida muchas veces con Dios y me parece muy bien que lo compartas con quien tiene, pero ese pan, poco o mucho que tienes contigo, tienes que agradecerlo. Un desagradecido, cuando comparte lo que tiene, es más para ser visto y tenido en cuenta. Por eso para mí, si hay algo que va acompañado precisamente la caridad y la limosna, es la gratitud.
yo comparto contigo y lo comparto porque reconozco la bondad de Dios tenida para conmigo de manera inmerecida y puedo compartir con quien también necesita, ¿sí? Entonces, ahí debemos de reconocer cómo Dios se vale de mí mismo, de mí misma, para poder llegar a la vida de otros en su necesidad. Bien, ok. Siguiente práctica cuaresmal, La oración. la oración. Entonces, miren, el ayuno para mejorar la relación conmigo mismo. La limosna o caridad para mejorar la relación con mi hermano, con el prójimo. Y la oración para mejorar la relación con quién. Con Dios. Brava. El termómetro de la relación con Dios es la oración. Dime cuánto te dedicas a la oración y yo te voy a decir cómo está tu relación con el Señor. Mis hijos, el tiempo de Cuaresma es un tiempo muy bello cuando nos permitimos vivir espacios de relación con Dios a través de la oración. Y no el rezo simplemente, sino el entrar en su presencia. El que quiera orar, entre a su cuarto, cierre la puerta y hable a su Padre que está en lo escondido. El Padre que yo no lo estoy viendo, pero con el que entro en relación, sí que me escuchará. Pero también yo tendré que aprenderlo a escuchar. Por eso también, en el día de ayer, cuando se vive el momento de la transfiguración, el momento más importante del Evangelio de ayer que se relaciona con el tiempo de Cuaresma es, escuchen mi hijo. Este es mi hijo amado, en que tengo mi complacencia, escúchenlo. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de escuchar a Dios. Y me acordé en el grupo que tengo de parejas los miércoles, que le tocó a los coordinadores dar la charla sobre cómo vivir en familia el tiempo de Cuaresma. Y cuando hablamos de oración, uno de los señores que apenas está empezando a ir a este grupo de parejas, le pregunta al señor coordinador, ¿y cómo escucho a Dios? Dios todo lo actúa a través de nuestra naturaleza. Y Dios a nosotros no nos habla a través del oído. Tú bien lo has dicho, que Dios puede hablarme cuando yo leo su palabra, ¿cierto? Entonces imagínense, yo escucho a Dios con los ojos. Y por eso la contemplación es una de las oraciones más bonitas. Pero realmente la manera como Dios me habla, cuando yo guardo en silencio, es en mi conciencia. Allá es donde el Señor me empieza a hablar. Y entonces el Señor te va a decir, oye, últimamente has estado muy irascible. Últimamente te has enojado por cualquier cosa. ¿Por qué no empiezas a cambiar? Ve y pide perdón a tu esposita que mire que no la trataste bien. Además los niños se dieron cuenta y eso no está bien. Eso está haciendo daño. Mire, la manera como Dios habla es en mi conciencia. Y por eso es que tenemos que escuchar esa voz de Dios en mi conciencia. Y es en mi conciencia donde en la oración tengo que pedirle a Él que sea dócil. Claro, cuando uno va a misa, escuchar la palabra de Dios, uno dice, no, es que me cayó todo ese evangelio a mí, ¿no? O sea, la semana pasada que la palabra de Dios fue, yo les decía, ay, pobrecitos mis hijos, ustedes que vienen a misa todos los días, el Señor se las pone más duras. Si ustedes vieran domingo a domingo solamente, pues esto no sería tan duro, pero es que usted le da por venir todos los días a misa y pues resulta que para quienes vienen todos los días a misa la exigencia es mucho más tremenda, porque al más se le da, más se le exige. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, que el viernes el Señor nos decía a través de su palabra, si tú tienes algo en contra de tu hermano y vienes al altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y ahí sí trae la ofrenda al altar, ¿no?
Entonces les explicaba el viernes pasado a mi gente en la Eucaristía. Y el sábado era tremenda porque el sábado es cómo debemos de cuidar nuestras palabras en la relación con su hermano y cómo el Señor pone en paralelo. Ustedes han escuchado que se dice no matar, pero todo aquel que trate de su hermano de estúpido merece ser condenado. Y todo que lo trata de imbécil merece la guena. Imagínense, solo por las palabras malas que yo puedo expresar de mi boca hacia mi hermano. Entonces yo le decía, va a tocar que si no se quieren complicar mucho esto de ser cristiano, no vengan tanto a misa entre semana, porque si no, la cosa se pone dura. Pero la gente es muy bella, o sea, realmente es el tomar conciencia de cómo en el Señor hay cosas que son de sencillez práctica y que si en esa sencillez práctica no le doy cumplimiento, pues no espero dar cumplimiento a las cosas que son tremendamente grandes. Por eso, pues mis hijos, yo creo que para mí la fuente de toda práctica cuaresmal está en la oración. Un ayuno auténtico sin oración no podría existir. Ya, la limosna y la caridad sin oración tampoco tendría sentido. ¿Ves? O sea, la oración es la que le da vida a toda práctica cuaresmal. Y por eso, pues la vivencia. Concretamente, hijos, una buena confesión en este tiempo es lo mejor que nos puede pasar. Yo no sé si usted ya lo hizo, si esté comulgando, no esté comulgando, pero una buena confesión en este tiempo, pero buena confesión es una de las mejores maneras. Y después de esa confesión, pues el propósito de enmienda y el sentir verdaderamente que me voy a luchar para no caer en esto, ¿sí? Y por eso es que la mejor manera de vivir el tiempo de Cuaresma es de permanecer en la gracia de Dios. No me deje pasar el tiempo de Cuaresma sin comulgar, hijos. No. Vayan y busquen la confesión. Pues menos mal que virtualmente no se puede confesar, o si no, no me imagino, no me imagino confesando virtualmente, hijos. Pero busquen la confesión. De verdad se los digo de corazón. Que no sea solamente la fuerza de ustedes, sino la gracia de Dios en ustedes, actuando en la santificación de sus almas. Em, yo le decía eso a mi gente el domingo ayer en la Eucaristía. Cuando Pedro se da cuenta de lo que sucede en la transfiguración y ve el resplandor tan impresionante en Jesús de Nazaret, es capaz de decirle algo que nosotros tenemos que decirle a Dios. Qué bueno, Señor, es estar aquí. Entonces ayer cuando terminaba la homilía le invitaba a la gente a orar, a que cerraran un poco sus ojos y que sintieran que estar aquí en misa no era una equivocación. Y yo le decía a la gente, usted podría estar en este momento borrachísimo, ¿cómo le dicen ustedes al guayabo en Tegucigalpa, en Honduras? A lo que le sucede después de De que una goma, persona toma mucho. De ¿Cómo? goma. de goma, De goma. goma. Mamma mía. ¿Goma? Bueno, los engomados, pero ustedes qué van a saber de eso, son los colombianos los que toman, por allá casi no toman, no beben alcohol, entonces nosotros sabemos más de goma que ustedes. Pero yo le decía eso a la gente, le decía perfectamente, podías estar en algún lugar pasando las terribles consecuencias del licor, o podrían estar en algún gimnasio haciendo ejercicio, pero no, están aquí en este templo y no se han equivocado, porque aquí es donde nos podemos encontrar con el Señor. Y por eso les invitaba a decir qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar aquí, Señor. Y pues mis hijos, concluyo, la cuaresma es para la Pascua, pero no quiero que miren la Pascua como lo que prontamente se acerca a finales del mes de marzo. No, quiero que miren la Pascua como la experiencia de resurrección que todos tenemos que vivir. Todos tenemos que resucitar, pero para poder resucitar en la eternidad
necesitamos morir en el tiempo presente, morir a nuestro pecado. Al fin y al cabo, esa es la verdadera y auténtica conversión. Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Matrimonios hacia la Santidad, Facebook e Instagram, y suscribirte a nuestro canal para notificación de nuevos videos.